Bienvenidas todas a la clase de los menores. Estamos entrando al mes de agosto y estamos en el tercer trimestre y nosotros vamos a aprender algunas cosas importantes en cuanto a la lección. Ya hemos pasado con la historia de Noé. Ahora entramos a un nuevo eslabón y donde nosotros vamos a poder descubrir nuevas historias y vamos a poder comprender qué ocurrió después del diluvio. Así que no está en forma cronológica, pero sí está en lo que realmente podemos comprender acerca de una de las historias de la Biblia que es muy interesante. Hay muchas, ustedes pueden pasar algunas películas acerca del cruce del Mar Rojo, así que ustedes pueden realmente buscar algunos videos, hay algunos libros, pueden llevar un enfoque científico de algunas personas que han estudiado acerca del cruce del Mar Rojo. Estamos entonces en el eslabón de la adoración. Alabamos a Dios por su poder, ¿no? Cuando hablamos de adoración, hablamos no solamente del amor que Dios nos da, sino también hablamos del poder que Dios tiene y cómo Dios nos puede ayudar en esta lección. Y la lección es quédate quieto, observa y luego canta. Ese es el título que nosotros vamos a observarlo. El versículo se encuentra en Éxodo 15:2. Dice, mi canto es al Señor, quien es mi fuerza y salvación. Él es mi Dios y he de alabarlo. Es el Dios de mi Padre y he de enaltecerlo. Este canto, tristemente en la Biblia encontramos también canciones que son los salmos, que nosotros también lo conocemos, pero tristemente las partituras no quedaron, o sea, no sabemos cuál era el tono de las canciones, pero los versículos nos muestran también la letra y la inspiración. Ese fue un canto que nació del corazón de las personas que habían visto el cruce del Mar Rojo. Así que vamos a hablar del eslabón de la adoración y donde nosotros vamos a alabar el nombre de Dios por su poder y que se manifiesta en nuestras vidas. La pregunta que vamos a empezar es a los muchachos, le vamos a preguntar, ¿ocurrió el milagro del Mar Rojo? ¿Cuántos de ustedes creen que sí ocurrió? Para eso es bueno que ustedes, hay una película, hay muchas películas, pero creo que la película más famosa es la que hizo Charles Heston, que ustedes pueden pasarlo, cuando se ve que el Mar Rojo se abre y preguntarle a ellos si realmente creen que ese milagro ocurrió. Porque recuérdate que la generación de niños que tenemos hoy día no ha visto milagros, no ha visto la multiplicación de los panes y peces, no ha visto el mar abrir en dos. Pero ellos, ¿qué milagros? Y luego hay que preguntarles si ellos creen que ese milagro ocurrió, si es posible que ese mar ocurra. Ahora hay que preguntarles qué milagros puedes decir tú que has sido testigo. Entonces aquí porque parte del aprendizaje, cuando enseñamos a los niños tienen que haber tenido una experiencia. Ahora, para eso tú como maestro, como líder, como una persona que está dando las clases a los niños, es bueno a veces preguntarles si ellos ven milagros. Entonces, es por eso la motivación que cuando, por ejemplo, si alguien se ha enfermado de COVID, de cáncer, y hemos orado y entonces Dios ha dado un poder, un milagro en la vida de las personas, ese es su milagro. O sea, los milagros no tienen que ser todos gigantescos. Hay milagros cuando hay personas que han estado con cáncer o con COVID. Ahora, por ejemplo, en la iglesia de nosotros, cuando estábamos en la pandemia, nos reuníamos en Zoom y entonces le decíamos eh, que habíamos orado por una persona, unos abuelitos que estaban con COVID y los abuelitos se sanaron. Entonces son milagros que ellos pueden decir que han sido testigos, que han visto las oraciones. Por eso es bien importante que como maestros llevemos a los niños a la experiencia, que ellos tienen que experimentar a través de sus experiencias diarias y en la familia, motivar a los padres, porque tenemos que trabajar con los padres, decir a los padres que cuando en la casa hay un problema, se ore, como con familia, con los niños, con los adolescentes, y cuando haya respuestas o solución a los problemas o que se presente, entonces ayuden a los niños a entender que es una respuesta de Dios a sus oraciones. Así que vamos a preguntarle a ellos si ocurrió el milagro del rojo, en el mar rojo, y además qué milagros puede decir que tú has sido testigo. Ahora, yo te recomiendo que veas videos, pongas el título en YouTube, de preferencia, ocurrió el milagro del Mar Rojo, y vas a ver que hay personas, eruditos, que van a decir que sí, otros que
que no, pero realmente el creer en el milagro del Mar Rojo es una cuestión de fe. No es una cuestión de ciencia, es verdad. La arqueología ayuda mucho a comprender de los lugares, los personajes. Yo estuve en Israel ya por segunda vez y muchos de los lugares que la Biblia menciona se encuentran, ¿no? Pero cuando hablamos de cosas naturales como un abrir el mar rojo, eso ya es una cuestión de fe. Para Dios nada es imposible. Como también, por ejemplo, que cuando Josué detuvo el sol para que el pueblo de Israel pudiera conquistar, eso realmente también son pruebas naturales. O sea, Dios puede hacer trabajar con la naturaleza. Así que es una cuestión de preguntar a los niños si ellos creen realmente que ocurrió el milagro del Mar Rojo, porque es una cuestión de fe. Bueno, la historia empieza y todos la conocemos porque de niños ellos han visto, si de preferencia tú mandas un video de la esclavitud del pueblo de Charles Heston, esa película, Los Diez Mandamientos ayuda mucho. Todos sabemos que Moisés fue el hijo el hijo adoptivo de una princesa que no podía tener hijos, pero los israelitas vivían en la esclavitud en Egipto después que José y todos los hermanos murieron. El nuevo gobernador no quiso reconocer que era un pueblo que estaba allí porque el gobernador egipcio, a que había sido José, había estado allí, así que ellos se quedaron esclavos por más de 430 años. Así que el pueblo sufría. Entonces Dios envió a Moisés, podemos relatar la historia de Moisés, que ellos recuerdan también de la historia de Moisés, pero Moisés fue aceptado en la familia real y parecía que por ese medio él iba a poder dejar y matar a su pueblo. Pero tristemente Moisés, como todas las personas cometieron errores, mató a un egipcio por defender a un hebreo y eso le costó que él tuvo que escapar y tuvo que estar 40 años en Egipto. Vivió, pero luego 40 años en el desierto y a los 80 Dios lo envía ante el faraón, que le pide que él libere al pueblo judío, a los israelitas, no pueblo judío. Pero el corazón del faraón estaba duro y entonces no dejó salir al pueblo de Israel. Ahora, eso no fue fácil. A veces es muy fácil relatar la historia, así, que de esto, pero las situaciones eran bien complicadas y eso es bueno que nosotros hablemos, que cuando Dios manda hacer un trabajo, las cosas a veces son difíciles, porque el faraón no quiso, el faraón había sido educado y él tenía el pensamiento de que él era un Dios. Así que cuando se presenta a Moisés y Aarón y le dicen que el Dios de ellos es más fuerte, pues automáticamente el faraón no aceptó y además no le convenía dejar al pueblo ir porque era el pueblo que le estaba ayudando a construir sus ciudades, quienes trabajaban en el campo, así que ellos mayormente era un pueblo esclavo. Ahora, no era fácil para él entender eso y tampoco estaba dispuesto a dejar ir a la gente a quien no le pagaba, solamente se le pagaba con comida, ¿verdad? Entonces, automáticamente tampoco para Moisés era un trabajo fácil presentarse y decir, Dios me ha enviado, pero el pueblo tenía confianza en Dios y entonces sabían quién era Moisés, sabían que él era parte del pueblo, sabía que Dios lo había protegido. Así que la respuesta que el faraón, negativa que le decía el faraón, no voy a dejar ir al pueblo, le estaba afectando también al pueblo, porque cada vez que ¿por qué? Porque Moisés le pide muchas veces al faraón que libere al pueblo y el corazón del faraón estaba duro. Entonces Dios manda 10 plagas. Y entonces estas plagas no solamente nunca le cayeron al pueblo de Dios, sino le cayeron al pueblo egipcio. Eso le demostraba al faraón lo poderoso que era Dios. Entonces, aparte de eso, el faraón siempre empezó a molestar a los israelitas con más trabajos, más castigos, más amenazas, porque el faraón tenía que, al final, era un faraón, una persona muy terca. Faraón no solamente por la educación que había recibido, sino porque cuando Dios manda las 10 plagas, hay que enfatizar eso, él ataca a los dioses que los egipcios tenían. El primera plaga, y vamos a estudiar un poquito mejor, fue el agua del Nilo se convierte en sangre. Para ellos el río Nilo era un dios. Para ver que Dios había realmente hecho convertir el agua en sangre, eso era
era un ataque. Objetivamente le demostró al faraón y a los egipcios que el río no podía ser un dios. Luego las ranas, que también era un dios. Los piojos, que eran una regla de salud, que no podían entrar a los templos si tenían piojos. Los piojos lo tuvieron todos hasta el faraón. Moscas, había un dios moscas. La muerte del ganado, ellos adoraban a los avis, que era un dios. Las úlceras también, que no podían. El granizo, la langosta, que se comió parte de lo que habían plantado. La oscuridad, el sol, para ellos era un dios. Y por supuesto, la última plaga, que fue la más dura, porque Faraón habían pasado todas estas plagas, ¿no? Si nosotros estuvimos locos con el COVID-19, que duró un buen tiempo, imagínense 10 plagas, una diferente de la otra. Así que la última fue la muerte de los primogénitos, inclusive el faraón, el hijo del faraón, y automáticamente fue así cuando el pueblo le dice que ya vete, porque ya tuvo, ya cuando le tocaron el corazón, ¿no es cierto?, al faraón, al ver que su hijo había muerto, automáticamente él dejó ir a libertad al pueblo, y el pueblo tuvo que salir esa misma noche. Se celebró la Pascua, ¿no es cierto? Y ellos pidieron al pueblo joyas, dinero, y era una cosa nueva para Moisés. Moisés estaba acostumbrado a trabajar con caballos, o había trabajado en el desierto, y él estaba acostumbrado a trabajar con ovejas, él era un pastor, 40 años. Ahora dirigir todo un pueblo era una experiencia nueva para él. Así que la gente se agrupó en tribus y se dirigieron hasta el Mar Rojo, donde ellos tenían que cruzar hacia la tierra prometida. Ahora, al camino hacia Israel, cuando yo estuve allí, si él iba por el camino del agua, era enfrentarse con los pueblos que estaban allí. Y el pueblo estaba recién salido de ser esclavo, no tenía experiencia en guerra. Automáticamente Dios lo lleva por el camino del desierto porque quería prepararlos y purificarlos, y que ellos cambiaran la mentalidad, porque ese pueblo siempre había sido esclavo. Había que darles leyes, reglas, había que hacer mucho trabajo con ellos, y entonces Moisés asume esa responsabilidad. Entonces, en esa manera Dios trataba realmente de ayudar a que el pueblo tuviera un cambio espiritual, fueran obedientes, fieles, e inclusive a sus 10 mandamientos. Hasta que, como te dijo, el faraón, Moisés estaba frente al mar, estaba ahora con el pueblo libre, y él se preguntaba qué pasos más tenía que hacer, porque él tenía que dirigir todo un pueblo. Ahora, ese es bien importante, como te digo, porque a veces tenemos que ponernos en los zapatos de los personajes de la Biblia. El trabajo de Moisés, a pesar que él ya tenía 80 años, había tenido una experiencia de 40 años de cómo había aprendido en la escuela egipcia en los primeros 40 años de su vida, cómo ser un gobernante, cómo dirigir al pueblo. Y en 40 años en el desierto él había aprendido acerca de Dios, la paciencia. O sea que él tenía 80 años de mucha experiencia, pero las cosas en la realidad eran distintas. Entonces, resulta que el faraón, bueno, dejó ir al pueblo. No pasaron ni unas horas y el faraón comenzó a darse cuenta que del error que él había cometido. Él como gobernante, él había cometido el error de dejar ir libre a sus esclavos. El valor de los esclavos siempre ha sido importante, porque los esclavos no hay que pagarles, solamente hay que darle comida, ropa y agua. Ellos no tenían vacaciones, no tenían sueldos fijos. Automáticamente eran la gente que eran un pueblo de más de 500, más de medio millón de personas. Entonces, ese pueblo era el que ayudaba a construir las pirámides, los templos, cosecharlo. Ahora, sin eso, el faraón no tenía que mandar a su pueblo, a menos que conquistara otro pueblo y lo tuviera de esclavo. Así que él se arrepintió, se le olvidó la muerte de su hijo, se olvidó los funerales que tenía que organizar para la gente que había muerto sus hijos, su propio hijo.
y automáticamente envía al ejército, que también estaban muy dolidos porque ellos también perdieron sus hijos mayores o quizás su hermano. Entonces automáticamente él envía al ejército y entonces se van con el deseo de volver a traer al pueblo. Así que el pueblo estaba ahí en el Mar Rojo y la Biblia nos dice que de repente el pueblo vio que Mm. a lo lejos se acercaba un grupo de caballos y reconocieron de que era el ejército egipcio que venía contra él. Entonces el pueblo comenzó a reclamar. El pueblo se asustó. Era lógico. Ellos sabían la furia, el coraje, sabían la valentía de los egipcios y también sabían el dolor de los látigos. Entonces sabían que ellos venían no a despedirlos, venían a atraparlos y venían a llevarlos hacia otra vez hacia Egipto. Y entonces el pueblo comenzó, se desesperó, perdió la confianza en Dios, se olvidaron de las 10 plagas que habían visto y que Dios había mandado, y decía, tú nos has traído aquí para morir, aunque sea en Egipto teníamos sepulcros, ¿cierto? Y esto es bien importante porque las personas a veces nosotros nos olvidamos de lo poderoso que es Dios y el pueblo se estaba olvidando en ese momento de lo poderoso que había sido Dios con ellos en las 10 plagas y la última había sido, ellos habían visto las plagas nunca les habían caído a ellos, Dios los había protegido y ahora ellos estaban desconfiando inclusive. Entonces Moisés oró y entonces Dios hizo con él uno de los máximos milagros que la Biblia tiene. Y entonces Moisés le dice al pueblo, que no pierdan la confianza, extiende su mano hacia el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por un viento. O sea, Dios usa la naturaleza, usa los vientos para que por un lado, ¿no es cierto?, se abra, ¿no es cierto? El viento separa las aguas, por supuesto que no era un viento común que nosotros podemos ver, no era un torbellino, no era un huracán, era un viento que hacía que el mar que venía hacia ese lado se parara y entonces esta parte de aquí estaba seca. Y el mar se volvió seco y las aguas quedaron divididas, ¿verdad? Ahora Dios abre el paso al Mar Rojo y entonces el pueblo empieza a cruzar. Se cruzan más de 500 personas con niños, mujeres, ancianos, sus animales, sus ropas, su comida que ellos habían podido sacar, pudieron pasarlo todo. Ahora, ¿cuánto tiempo duró? No lo sabemos, pero sabemos que el pueblo pasaron y Dios para retener al ejército egipcio que venía con todos sus caballos a velocidad, Dios manda una nube que los pudo detener para que el pueblo tuviera la oportunidad de cruzar. Así que luego, cuando el última persona cruzado, no sabemos quiénes fueron, pero sabemos que cruzaron últimos, automáticamente entonces Moisés extiende la vara, otra vez la vara con la que había logrado presentarse y hacer tantas plagas, automáticamente el agua ya deja de soplar y el agua vuelve con toda una furia, como un maremoto, y arrasa y ahoga a todo el ejército del faraón, menos al faraón porque el faraón se quedó en la tierra. El faraón pudo ver la fuerza, el poder de Dios, ¿no es cierto? Pudo ver el poder de Dios que realmente libertó al pueblo. Y aunque no es, las películas no dicen las palabras que el faraón dijo, el Dios de ellos es el verdadero Dios, automáticamente el faraón nunca tendría, nunca se le olvidaría la experiencia y tuvo que reconocer, ¿no? Que el Dios de él, el Dios de los israelitas era el verdadero Dios y automáticamente él regresa a su palacio y Egipto no volvió a hacer lo mismo que él, pero continuó con su dinastía, pero que debió haber sido una enseñanza. Porque cuando Dios envía las plagas, cuando él vio el mar abrirse en dos, automáticamente el faraón
el faraón debió de haber entregado su corazón a Dios y haber logrado que el pueblo egipcio cambiara al Dios verdadero, pero tristemente él no aceptó. Él no aceptó ese reto. Bueno, cuando eso sucede, el pueblo ya vio ese milagro de Dios, aquellos que habían dudado. Entonces el pueblo cambia por una alabanza. María, la hermana de Moisés, aquella que lo había cuidado de niño y había llevado a la princesa, coge las panderetas y las mujeres comienzan a alabar a Dios. Y María cantaba y las mujeres salieron con danzas y panderos, no a bailar músicas exóticas, sino a cantar en la cultura de ellos la danza y ella dice, y todas las mujeres, o sea, no eran varones y mujeres, cantaban y cantaban a Jehová en extremos engrandecido, ha echado en el mar el caballo y el jinete, ¿no es cierto? Y empieza con el versículo que hemos leído, ¿no? Entonces María empiezan las canciones, las mujeres empiezan a alabar a Dios. En la cultura israelita, en la cultura hoy día, las mujeres cantan un lado, los hombres en otro. Así que esos veía entonces, vemos también aquí las características de Moisés, que él era una persona paciente, aceptaba los retos, en las dificultades, él jamás había estado con más de 500 personas ahí, eh, medio millón de personas, perdón, medio millón de personas ahí, pero él trataba de dar lo mejor. Le ayudó María, que era una mujer de fe, una líder, una persona agradecida a Dios y una persona muy animosa, una persona muy animosa. Entonces vemos nosotros realmente que en esta historia que el reto de nosotros es que cómo tú actúas frente a diferentes circunstancias. En primer lugar, tenemos que reconocer que el poder de Dios es grande. El pueblo se desesperó. El pueblo se le presentó un problema que actúa como el pueblo de Israel. Ay, mejor no me hubiera hecho esto, mejor por qué me vino esto, por qué lo vino lo otro. El pueblo se desesperó. Comenzaron a enojarse, se olvidaron. El problema fue del pueblo, una de las cosas que ellos fueron, que se olvidaron de que Dios había sido muy poderoso cuando mandó las 10 plagas. Luego, la actitud de Moisés como líder, cómo tú puedes ayudar a esas personas a cambiar su mente, sus ideas. Se olvidaron de que Dios había dado 10 plagas, se olvidaron del poder de Dios, se olvidaron de cómo Dios los había protegido, que cada plaga que había caído en Egipto no les había tocado. Y a veces nosotros somos como ellos. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Y el pueblo, este pueblo israelita se había olvidado de todo, o sea, y no había pasado ni 30 días, ni 20 días de lo que había ocurrido, pero son cosas que suceden. Entonces la actitud, el pensamiento, vencer lo negativo, le ayudó mucho y Dios encontró en Moisés un líder que podía mostrar el poder de Dios. Nunca se olvidaría de esa experiencia. Pero es importante, nunca te olvides de los milagros que tú ves, de la respuesta a tus oraciones. Nunca dejes la iglesia porque piensas que Dios no es poderoso cuando tú seas visto. Porque los niños y las personas adultas pudieron tener la oportunidad de ver abrirse el Mar Rojo. Inclusive, Elena de White dice que cuando cuando los que eran niños pasaron 40 años después a la tierra prometida cruzando el Mar Rojo y muchos de ellos se acordaron de cuando habían visto de niños cuando el Mar Rojo se abrió. Muchos que estaban cruzando el río Jordán para entrar a la tierra prometida recordaron que de niños habían visto abrirse el Mar Rojo y entrar. Así que es importante. O sea, muchos de ellos, eso sería una experiencia inolvidable. Pero vamos a ver qué más sigue, porque el pueblo, no crean que el pueblo fue fácil. Era un pueblo que se olvidaba rápidamente lo que Dios hacía. Ellos pedían algo y Dios se los concedía. Pero vamos a ver la próxima semana que sigue con esta historia. Es bien importante que nosotros hagamos pensar a los niños y pensemos que nosotros nunca debemos olvidarnos los milagros que Dios ha hecho,
porque cuando venga algo difícil, realmente uno tiene que recordarse lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Por eso el título dice, quédate quieto, observa y luego canta. Cuando haya un problema, quédate quieto, observa, recuerda cómo Dios ha actuado y cómo Dios está actuando para ayudarte en este problema y luego alaba a Dios, cántale las cosas que Él ha hecho. Que Dios nos ayude en esta noche a aprenderlo, el mensaje, y podemos compartirlo con otras personas. Y recuerda eso siempre. No es la mayoría la que debe, los pensamientos de la mayoría que debe predominar. Aquí todo el pueblo se olvidó, reclamaba a todos. Es una cosa personal que tú te evalúes y recuerda los milagros que Dios ha hecho en tu vida, como puede hacerlo en respuesta a tus oraciones. Y eso es bien importante, ¿no? O sea, la fe viene por el oír, pero también viene por cuando recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Nos vemos en la próxima oportunidad, en la próxima lección.